Bendiciones, muchas gracias Luis y Vanesita. Una bendición esta mañana estar aquí una vez más en este Facebook Live para ser nuevamente enriquecidos, afirmados, edificados por la palabra del Señor. Agradezco que usted esté ahí, a cada una de las familias de nuestra congregación Getsemaní Westman Church. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por estar ahí esta mañana sentaditos ahí en su casa para ser instruidos todos en la palabra del Señor. Es hermoso ese video de introducción donde vimos todas las familias que el Señor nos ha permitido tener en la casa de Getsemaní Westman. Creemos que Dios va a entregarnos mucho más familias, que ustedes son la primicia de muchas más familias que el Señor va a entregarnos. Y creo que Dios nos está preparando en este tiempo para esa cosecha de familias que el Señor ya nos está entregando en este tiempo. Amén. Nos estamos preparando para ese vino fresco y nuevo que el Señor está allí en nuestros espíritus, aumentándolo para que nosotros seamos muy efectivos en esta nueva temporada que va a entrar cada familia, la iglesia del Señor. Esta mañana quiero edificarles con una palabra que sé que va a bendecir sus vidas y he titulado a este tema el premio celestial. Quiero predicarles esta mañana bajo este tema el premio celestial. Un hombre llamado D.L. Moody dijo que hay muchas personas que muchas veces regresan al pasado y ellos comienzan a desenterrar todas esas cosas, esos problemas del pasado. Y cuando ellos desentierran esos problemas del pasado, regresan luego y miran hacia el futuro. Y comienzan ellos a anteceder que van a venir más problemas. Y de esa manera entonces dijo D.L. Moody que estas personas comienzan a ir por la vida tambaleándose. No podemos nosotros, amados, vivir del pasado. Y no podemos nosotros ver el futuro sin esperanza. No, nosotros tenemos que tener una mentalidad de lo que viene es glorioso y poderoso para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Quiero comenzar con una escritura base, Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Yo quiero que ahí en su casita usted sea bendecido y edificado con la palabra del Señor. Hemos orado para que esta palabra lo transforme, lo renueve. Dice Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y escucha lo que dice la palabra: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Son palabras del apóstol Pablo. Quiero decirte que el apóstol Pablo fue el hombre que escribió 2/3 partes de las cartas o de las epístolas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue el pionero de muchas de las iglesias gentiles que él estableció por todo Asia, por todo el mundo. Este hombre con su ministerio llevó el evangelio a todos los rincones de la tierra. Y este hombre poderoso de Dios dijo que él no lo había logrado. Él dijo que no lo había alcanzado. Y él dice que tenía una meta en su carrera de fe. Él dijo, tengo una meta y mi meta es obtener el premio celestial. Así que si este hombre que había llenado casi toda la tierra con el evangelio, este hombre que levantó muchas iglesias y que Dios lo usó grandemente, llegó a decir palabras como estas: no lo he alcanzado, tengo una meta que es obtener el premio celestial. Imagínense nosotros, creo que usted y yo todavía no hemos hecho las cosas que el apóstol Pablo realizó durante él estaba aquí en la tierra, y sin embargo, él no se sentía satisfecho. Él dijo, tengo que alcanzar esa meta que es el premio celestial. Y en el Antiguo Testamento encontramos a otro hombre que es Moisés. Moisés, el gran libertador, el hombre que lideró al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto,
3 millones de personas se creen que era toda la cantidad de personas que iban en el desierto juntamente con él. Y este hombre, no hay hombre en el Antiguo Testamento que haya visto las señales, las maravillas y los milagros más gloriosos que Dios hizo en ese tiempo. Se cree que Moisés subió al monte y miró cara a cara al Señor. Vio la gloria de Dios como nunca otro hombre la vio como este hombre. Sin embargo, Dios dice en el libro del Pentateuco, Dios dijo que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Escucha lo que dijo Dios, que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser manso significa una persona que es enseñable todavía. Una persona con mansedumbre, que tiene espíritu de mansedumbre, es una persona que todavía se mantiene dócil y enseñable. Y ponte a pensar en esto, Pablo y Moisés, hombres que lograron muchas cosas para el Señor, para su generación, eran hombres enseñables, es decir, eran hombres que no se creían que ya lo habían alcanzado, que ya lo habían logrado. Ellos querían seguir aprendiendo para llegar a obtener ese premio celestial. Así que lo primero que yo quiero que aprendamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para terminar bien nuestra carrera? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a obtener ese premio celestial? Número 1, quiero que anotes esto en casita. Número 1, lo primero que tenemos que hacer es que aún no lo hemos logrado o alcanzado. No lo hemos logrado. Debemos de establecer en nuestro corazón esta verdad. Todavía no hemos logrado ni alcanzado esa suprema meta que es obtener el premio celestial. Pablo seguía con esa meta, prosiguía para obtener esa meta. Moisés también prosiguió para obtener esa meta. Así que nosotros, con el fin de crecer y cambiar, debemos de ser personas enseñables. Lamentablemente, usted va a encontrarse con personas que creen saberlo todo. Usted va a encontrarse con personas que no se dejan enseñar por otros. Hay personas que lamentablemente se sienten superiores a los demás porque han logrado ciertos logros en la vida. Pero hermanos, si queremos nosotros seguir creciendo y avanzando y seguir experimentando transformación en nuestra vida, debemos de ser personas con un espíritu de mansedumbre, ser humildes, ser personas enseñables. Si Moisés tenía establecido en su corazón ese espíritu enseñable porque él quería más de Dios, no se sentía satisfecho. Este fue el hombre que le dijo a Dios, quiero ver tu gloria. Pablo fue un hombre que tenía hambre de Dios, no se sentía satisfecho. Usted y yo, la iglesia del Señor, también no deberíamos de sentirnos acomodados y satisfechos. Debemos decir, quiero más de este Dios. Mira lo que testifica el escritor a los Hebreos. En el capítulo 11, versículos 25 y 26, el escritor a la carta a los Hebreos hace esta referencia de Moisés y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Y si tienes tu Biblia a mano o tu Biblia digital, míralo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? No en la tierra prometida, aunque Moisés lo llevaba hacia la tierra prometida. Moisés tenía su mirada en el galardón. O sea, el galardón es sinónimo al premio celestial. Donde tenía puesta la mirada el apóstol Pablo, también allí la tenía puesta la mirada Moisés. Tú no debes de poner tu mirada en tu pastor, en este caso mi persona, o si tú nos estás viendo y tienes tu pastor, tú, claro que sí, nosotros los pastores debemos de imitar a Jesucristo y ser testimonio para ustedes, pero tu mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de tu fe, que es Cristo Jesús. Él es nuestro galardón. Bien, lo segundo que tenemos que hacer para obtener nuestro premio celestial. Número 1, no debemos creernos que ya lo alcanzamos, que ya lo logramos. Ese es el primero. Número 2, para obtener nuestro premio celestial, lo segundo que necesitamos es olvidar las cosas
que han quedado atrás. Número 2, olvidar las cosas que han quedado atrás. El domingo pasado terminé con esta poderosa escritura. Isaías 43, versos 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19 dice el capítulo 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Escucha, el profeta Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas. No traigáis a memoria las cosas del pasado, las cosas antiguas. He aquí yo, dice el Señor, hago algo nuevo. Pronto saldrá la luz. Y me gusta ese interrogante, ¿no la conoceréis? Es decir, ¿te la voy a ocultar? No, Dios te la voy a revelar. Y dice otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amados, no podemos nosotros mirar hacia atrás. No podemos mirar a nuestros fracasos. No podemos seguir recordando las personas que nos hirieron y nos rechazaron en el pasado. Tú no puedes seguir atascado recordando tus pecados y tus fallas. No puedes seguir ahí. Si tú sigues atorado en tu pasado y si tú sigues enredado en algún pecado del pasado, en el presente sigues cometiendo algún pecado, eso te va a impedir a que avances a donde Dios quiere llevarte a ti, a tu familia, a los tuyos, a la iglesia. Pero no solamente debemos de olvidar nuestros fracasos, nuestras derrotas, también debemos de olvidar nuestras victorias. Escúchalo bien. Muchas veces en el pasado también hemos tenido gloriosas victorias, hermosos momentos en nuestras etapas de vida. Pero sin embargo, no podemos poner nuestra confianza y nuestra seguridad en nosotros mismos. Nosotros no podemos mirar y apoyarnos en nuestras victorias pasadas. Y aunque Dios fue el que nos dio esas victorias, aunque en ese camino de victoria, de éxito en el pasado, fue Dios quien nos condujo, si queremos extendernos hacia ese premio celestial, si queremos llegar a esa carrera al final y obtener ese premio, no podemos vivir de glorias pasadas. Tenemos que ir, por eso que dice Isaías 43, verso 19, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Olvida las derrotas del pasado, olvida también aún las victorias. Si las vas a recordar, testifica de ellas, pero no dependas de ellas. Ahora muévete a lo que está por delante. De lo contrario, si tú te quedas atascado en el pasado, ya sea un pasado frustrante de derrota, o ya sea que tú sigues viviendo de tus glorias pasadas, entonces te vas a convertir en un odre viejo, lo que predicaba el domingo pasado. Te vas a quedar como un odre viejo. ¿Te acuerdas? Los que me han seguido en estas transmisiones, lo que le pasó a los discípulos de Juan el Bautista, vieron la gloria de Dios a través del ministerio de Juan el Bautista, pero no hicieron la transición de Juan el Bautista a Cristo. Cristo era la gloria y ellos se quedaron con un mover viejo, con un vino viejo, porque amaron más los métodos que el mover de Dios, que la presencia del Hijo de Dios. Entonces, te puedes convertir en un odre viejo si te quedas atascado en el pasado. El apóstol Pablo hace una poderosa afirmación. Yo te estoy enseñando la palabra del Señor y más que predicarte, tú vas a ver que he estado más enseñando porque yo quiero que tú aprendas de la palabra de Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 y 12, dice, mira, quiero que conectes con esta palabra. Dice 1 Corintios capítulo 13, versos 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y quiero que le prestes atención aquí. Mas cuando ya fui hombre, subráyalo en tu Biblia, dejé lo que era de niño. Yo quiero que lo repitas ahí en tu casa. Dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora cuando conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño
interpretaba las cosas de la vida y las juzgaba como un niño, pero cuando me convertí en adulto, dejé las cosas de niño. Dejé las cosas de niño. Por eso yo hablo que hay que dejar cosas. Lo nuevo que viene de Dios para tu vida, para mi vida, para tu familia, para la iglesia, lo nuevo de Dios, no puedes recibirlo atrapado con las cosas del ayer. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando de esta etapa de niño, no está hablando de un tiempo cronológico de tiempo. Es decir, el apóstol Pablo no está hablando, no se está refiriendo a una edad de niño en estado natural. Ahí el apóstol Pablo está hablando de un estado espiritual. En Gálatas, capítulo 4, verso 1 al 3. Ahí el apóstol Pablo cuenta una ilustración y después aplica esa ilustración con una verdad. En Gálatas capítulo 4, él interpreta, él nos explica lo que significa ese estado de niño. Tú lo puedes leer en casa, los versos del 1 al 7, pero te lo voy a parafrasear. El apóstol Pablo comienza a decir que un hombre, un padre de familia, le ha dejado una herencia a su niño, a su hijo. Y durante permanece en su estado de niñez, no puede recibir la herencia. El padre, en el testamento, ha estipulado una cláusula que quizás el niño cuando cumpla 21 años o 18 años, según cuando el Pablo establece esa cláusula de tiempo, que hasta que el niño cumpla cierta edad de madurez, él se va a hacer acreedor de la herencia. Mientras tanto, el niño permanece en su estado de inmadurez. Pablo dice que no hay ninguna diferencia con los sirvientes. Aunque el niño es el heredero de todo, pero mientras no se haga acreedor de la herencia, no hay ninguna diferencia con los servidores de la casa, con los que sirven en la casa, con los esclavos, dice la Reina Valera. Pero dice en el versículo 3, cuando llega el versículo 3, Pablo dice, pero cuando Cristo vino, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nos libertó de la ley, nos libertó de los tutores que enseñaban a los niños. Cuando un niño es heredero, dice que el niño le ponen tutores, le ponen mentores, le ponen administradores para que lo cuiden. La labor de estos tutores es esperar que el niño cumpla la edad madura para que se haga acreedor de su herencia. Hasta que el niño llega a esa edad madura, recibe su herencia porque tiene la edad para administrar esa herencia con sabiduría. Pablo ahora explica eso espiritualmente. Y dice Pablo, cuando tú y yo estábamos sin Cristo, éramos como niños. Pablo dice que ser niño es una persona que está bajo la esclavitud de la ley de Moisés. La ley es estar bajo la esclavitud del pecado. Pablo dice que ser niño es estar bajo los rudimentos o bajo los principios del mundo. Es decir, espiritualmente un niño es uno que todavía está bajo la esclavitud. Es uno que vive, que aunque es hijo, vive como un hombre gobernado por los principios mundanos. Pablo dice que niño espiritual es aquel que todavía los principios del mundo regulan su estilo de vida. Y Pablo dice que maduro es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que ha recibido el carácter de Cristo y ahora tiene la madurez para pensar maduramente, para hablar maduramente y para actuar maduramente. Entonces, el problema aquí es que hay muchos creyentes que pueden pasar años en una congregación y seguir siendo niños espirituales. Primera de Corintios capítulo 3, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que eran niños porque ellos tenían contiendas, entre ellos tenían pleitos, entre ellos tenían divisiones, entre ellos se juzgaban, entre ellos se peleaban, entre ellos estaban resentidos. Y Pablo dice, ustedes son niños carnales, ustedes son niños espirituales porque no están actuando con madurez espiritual. Para Pablo, una persona inmadura y niña es aquella que no tiene ninguna diferencia de comportamiento a uno que está gobernado por el mundo. Tu llamado y mi llamado es crecer. Tu llamado y mi llamado es dejar de ser niños espirituales. Y yo espero que tú estés recibiendo esta palabra porque mi deseo es crecer.
Mi deseo es que como yo caminé el día de ayer, hoy camine en un mayor nivel de revelación y de madurez en mi vida espiritual. En este tiempo, mis amados, en este tiempo de crisis, en este tiempo donde el mundo está siendo sacudido, hay muchos cristianos volviendo atrás. Hay muchos cristianos, muchos creyentes perdiendo el tiempo. Hay otros que están aprovechando este tiempo para instruirse, para alimentarse, para fortalecerse. Esa es la mentalidad de uno que ha alcanzado madurez. En cambio hay otros que se apartan del Señor, vuelven atrás y toman este tiempo para distraerse. Es porque todavía hay inmadurez espiritual en ellos. Pero Dios quiere que tú dejes las cosas de niño y avances hacia la madurez espiritual. Pero también eso se aplica en términos naturales. Tú un día fuiste niño, yo un día fui niño. Y cuando yo tenía 5 años, todo mi mundo giraba alrededor de juguetes. Todo mi mundo tenía que ver con juguetes, con muñequitos. Todo lo que yo hacía tenía que ver con juegos. Pero llegó un momento que yo alcancé una edad adulta. Y ya yo comencé a dejar las cosas de niño. Yo ya no andaba con juguetes, ya no andaba haciendo cosas de niño. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que olvidar esas etapas, esas comprensiones de mi niñez. Y debo ahora, aunque esa etapa fue hermosa, aunque mi etapa de niño fue maravillosa, yo le doy gloria a Dios que yo nací en un hogar donde mi padre me instruyó en los caminos del Señor. Una madre que me enseñó a ser honesto, que me enseñó los valores de la Biblia. Crecí en un hogar con hermanos maravillosos que quizás me están viendo y crecí en un entorno maravilloso. Pero ahora que soy adulto, ya no puedo actuar como un niño, porque ahora mi nivel de entendimiento y mi capacidad intelectual ahora se ha aumentado. Ahora hay un mayor entendimiento de la vida. Ya no juzgo la vida como un niño. Si yo a mi edad, que no te voy a decir, si yo a mi edad actuara como un niño de 7 años, sería algo anormal que yo teniendo cierta edad adulta tuviera un comportamiento como cuando yo tenía 7 años. Algo malo o algo raro estaría sucediendo en mi vida. De la misma manera espiritualmente, es triste ver muchas personas con cantidad de años en una iglesia evangélica o católica, o llámale cual sea la confesión religiosa a la cual pertenece, actuando inmaduramente, tratando mal a sus hijos, tratando mal a su esposa, tratando mal a su cónyuge, tratando mal a sus vecinos, llevándose mal con sus compañeros de trabajo, teniendo relaciones malas con sus hermanos en la fe. No, tú no te puedes quedar en ese estado de niñez espiritual. Tú tienes que crecer a ser maduro. Tú no te puedes resentir por cualquier cosa. Tú tienes que crecer en madurez espiritual. Entonces, de la misma manera que nosotros en lo natural tenemos que crecer de niño a infante, adolescente, a un adulto, en la vida espiritual es similar. Tenemos que crecer espiritualmente en las cosas de Dios. Tenemos que nosotros progresar en las etapas de la vida espiritual, dejando atrás todo aquello que es inmadurez. Pablo dice en 1 Corintios 13 que ahora vemos oscuramente, ahora no vemos claramente, pero a medida que tenemos fijada la meta en el premio celestial, cada día se va haciendo más claro el panorama. Cada día se nos va aclarando más, porque la meta, dice Pablo, es llegar a ver a Dios cara a cara. Y quiero, 2 puntos que quiero enseñarte acerca de cuál entonces, qué es lo que perseguía Pablo, qué era lo que perseguía Moisés, qué es lo que debe de perseguir cada creyente. ¿Cuál es la meta que perseguían estos hombres de Dios y cuál debe de ser tu meta y mi meta? ¿Cuál es el premio celestial del cual estos hombres hablaban? ¿Cuál es el galardón donde tenía puesta la mirada Moisés? ¿Cuál es esa meta suprema del cual nos hablaba Pablo en Filipenses? Amados, la meta nos la dice en el versículo 10 de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 verso 10, 2 versos antes del pasaje de introducción. Allí Pablo nos revela cuál es ese premio celestial. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. ¿Cuál es entonces? Pablo nos revela en ese verso cuál es el premio celestial. Amados, el premio celestial número 1
es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y número 2, el premio celestial es llegar a conocerlo a Él como Él nos conoció a nosotros desde la eternidad. Escucha, Dios conoce todo de ti. Y así como Él conoce todo de ti, la meta que Él quiere que tú y yo obtengamos por la ayuda de la gracia de Dios es que tú lo conozcas a Él de una manera sin obstáculos, sin espejos, sino que puedas conocerlo cara a cara. Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios y conocerlo a Él como Él nos conoce a nosotros. No olvides esto. ¿Cuál es el premio celestial? Llegar a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios y llegar a conocerlo a Él como Él nos conoce a nosotros. Lo tercero para que nosotros podamos obtener este premio celestial es proseguir a la meta. Escúchalo. Lo tercero, número 1, dije para que obtener este premio celestial no debes de sentirte que ya llegaste. Número 2, debemos de olvidar las cosas del pasado, ya sean victorias o éxitos. No podemos quedarnos en un estado de niñez y de inmadurez. Tenemos que seguir madurando y madurando en los caminos de Dios. Y número 3, debemos de proseguir hacia la meta. La palabra proseguir implica que habrá oposición, habrá batalla, habrá presión, habrá obstáculos y habrá mucha oposición de parte de las tinieblas. Hay una amenaza terrible para el diablo. La amenaza más grande que el diablo puede enfrentar es toparse con un hombre, con una mujer, con un joven, con un anciano que está siendo conformado a la imagen del Hijo y que cada día está conociendo más de Cristo en su ser interior. El diablo le tiembla a ese tipo de creyente. El diablo no le tiembla a cuánto tú ayunas. El diablo no le tiembla a cuánto tú lees la Biblia, aunque tienes que leerla. El diablo no le tiembla a cuántos días vas a la iglesia. El diablo no le tiembla a cuántos versículos bíblicos te sepas de memoria, aunque tienes que hacerlo. El diablo no le tiembla a nada de eso. El diablo no le tiembla al tipo de ropa que tú usas. El diablo no le tiembla al dinero que puedas tener en tu cuenta bancaria. Al diablo no lo pone nervioso cuán elocuente tú seas. Al diablo no le tiembla cuántas lenguas tú hablas, aunque tienes que hablar en lengua. El diablo a lo que le tiene miedo es a un hombre y a una mujer que está siendo conformado a la imagen del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el diablo mira a un hombre que está siendo conformado a la imagen del Hijo, el diablo sabe que el que viene ahí ya no vive para sus deseos carnales. Ya no vive para el mundo, porque el que vive para la carne, el que vive para el mundo, aunque se diga que es un creyente, es inmaduro. Pero cuando el diablo mira a uno que realmente es ver a Cristo, el diablo sabe que ahí viene uno que ya no vive para sí mismo, sino que vive para aquel que lo gobierna desde adentro de su espíritu. El diablo sabe que el que viene ahí es uno que está expresando con poder y abundancia la vida de Cristo que vive dentro de él. Mi amado, esa es la meta. Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Si hay cosa a la que el diablo le va a presentar mayor resistencia, es a esa. Tú vas a ver que cada vez que tú quieres ir a madurez espiritual, cada vez que tú quieres ir a conocer más a Cristo, va a haber obstáculos para que tú no conozcas más de Jesús. Va a haber obstáculos para que tú no sigas creciendo en el carácter del Hijo. Esos son los obstáculos que las tinieblas van a presentarte. Pero allí hay un Hijo de Dios que está peleando la buena batalla de la fe. Tú no te sientes satisfecho. Yo voy por más. Yo quiero más de Jesucristo. Yo quiero parecerme a Cristo. Hoy me parezco a Juan Ángel Arias, pero quiero que esa área se muera porque quiero más de Cristo Jesús en esa área de mi vida. Yo no quiero que la gente mire a Juan, yo quiero que la gente mire a Jesucristo, porque ahí está mi efectividad en la vida como padre, como hijo, como padre de familia. Mi efectividad no está a operar como hombre natural, sino operar por aquel que me gobierna mi espíritu y manifestarlo en la tierra. Ahí está el éxito de todo individuo. Todo éxito radica en que Jesucristo esté formando su carácter dentro de tu vida.
mujer, hombre de Dios. Si eso no te mantiene insatisfecho, estás metido en serios problemas. Tú debes de anhelar crecer en Cristo Jesús. Escucha, pero Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 10, dice unas palabras tremendas. Dice, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Y mira lo que dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Pablo dice que si queremos llegar a ser como él, tenemos que sufrir como él, tenemos que padecer como él padeció. Y este sufrimiento básicamente tiene que ver con la intención de morir al yo. Dios permite la adversidad y el sufrimiento porque Dios quiere que nosotros muramos al yo. Y morir al yo va a producir vida de resurrección. La muerte al yo produce vida de resurrección. Y escucha, Pedro dice una poderosa palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, mira cómo padeció Jesús en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia, que eso significa malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro dice que este sufrimiento en la carne va a producir que ya el mundo no te gobierne. Ese sufrimiento en la carne va a producir que el mundo ya no te gobierna, sino que lo que te gobierna es el carácter de Cristo dentro de ti. Esta es la meta que todo creyente tiene que perseguir. Esta es la meta que todo hijo de Dios tiene que perseguir. Vas a sufrir en la carne y paso a explicarte eso, qué significa sufrimiento. Sufrir con Cristo, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando la Biblia nos dice que tenemos que padecer como Cristo padeció? Y la religión nos ha enseñado mal. La religión nos ha enseñado mal el concepto de sufrir por Cristo. La religión te ha enseñado que si tú mueres y pasas bastante tiempo enfermo, es una manera que le da gloria a Dios a través de tu sufrimiento. No necesariamente el sufrir una enfermedad le da gloria a Dios. Otras personas dicen el que yo pase pobre, no pueda pagar mis deudas, mis facturas, es una manera en que yo le doy gloria a Dios. Ese tipo de sufrimiento le da gloria a Dios. Otros dirán el que yo pueda pasar 3 semanas sin comida es una manera en que puedo ganarme la compasión de Dios. A través de ese sacrificio que yo estoy haciendo me voy a ganar la bondad de Dios. Pero nada de eso, la Biblia no enseña que nada de eso es sufrir por Cristo. Y escucha esta verdad, escucha esta frase que va a salir en pantallas. Sufrir no es sacrificio. Sufrir no es sacrificio, es obediencia. Escúchalo. Sufrir no es sacrificio. Sufrir es obediencia. Sufrir no es sacrificio, sufrir es obediencia. Y paso a explicarte esto. Escucha. Jesucristo en Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 7 y 8, Jesús explica lo que es el verdadero sufrimiento. Dice, y Cristo, Hebreos 5, 7 y 8, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escucha, por favor, subráyalo ahí en casita. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vuelvo a repetir este principio. Sufrir no es sacrificio, es obediencia. La religión te enseña que tú puedes hacer sacrificios y que esos sacrificios te hace que tú le estés diciendo a Dios, estoy sufriendo por ti. Pero el verdadero sufrimiento del cual habla Cristo, mis amados, es aprender la obediencia. La obediencia. Y escucha esta verdad. Cristo no trajo la obediencia a la tierra. Tuvo que aprenderla como hombre durante estuvo en la tierra. Lo repito. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el hombre, Dios encarnado que se hizo hombre, no trajo la obediencia a la tierra. Tuvo que aprenderla como hombre en la tierra. Escúchalo. Jesús
No, y él la obedeció cuando era muy difícil obedecer la voluntad de Dios. Jesús nunca vino a la tierra para agradar a los hombres. Él siempre hacía lo que le agradaba a su Padre. Sin embargo, Jesús sabía que era a través de su obediencia que toda la humanidad nos íbamos a beneficiar de ella. Porque recuerda, porque la desobediencia trajo el pecado y trajo la muerte, pero la obediencia vino y nos trajo la redención y la justificación. La Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia dice que en esa obediencia Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que Dios lo puso hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Con su obediencia Él nos justificó. El sacrificio, el sufrimiento está basado en la obediencia y Jesucristo es nuestro modelo. Así que Jesús nos enseñó cuál es el fundamento del sufrimiento, es la obediencia. Pedro entonces identifica cuál es el verdadero sufrimiento. Pedro nos dice en Primera de Pedro, lo leímos anteriormente, que el verdadero sufrimiento es vivir en la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios siempre va a ir en contrariedad a lo que tus deseos te están pidiendo. Hacer la voluntad de Dios siempre te va a llevar a hacer lo contrario a tus deseos. Pedro dice que el verdadero sufrimiento es aquel que Dios nos lleva por un camino, aunque tus pensamientos, tus emociones, tus sentidos físicos te indican que vayas por otro camino. Sufrir por Cristo es cuando tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos y aún hasta tus seres queridos, los más allegados, te piden que hagas algo que va contrario a la voluntad de Dios, pero tú decides siempre el camino de Dios. Es decir, el sufrimiento va ligado a la obediencia porque te estás negando a tu deseo carnal, te estás negando a los deseos de tu alma, te estás negando al deseo de buscar la felicidad basado en los deseos de tu alma. El sufrimiento está ligado entonces a hacer la voluntad del Señor. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y generalmente donde más encontramos oposición a veces es con las personas que están más cerca de nosotros. Siempre va a suceder que las personas que están más cerca de nosotros van a pedirnos que hagamos o que actuemos o que tomemos cierta decisión en algo en el cual no es la voluntad de Dios. En tu trabajo vas a encontrarte compañeros de trabajo que te van a decir: ¿y por qué le eres fiel a tu esposa? Pero si ahora es normal que tú puedas tener 1 o 2, 3 mujeres. Te van a decir: pero no es malo que te puedas llevar una herramienta que no es tuya. Y el mundo te va siempre a empujar a que tú hagas lo opuesto a la voluntad de Dios. El mundo es como un río que viene con un ímpetu a golpearte. Y tú tienes 2 opciones. Tú te vas con el río en su corriente, río abajo, o tú peleas en contra de esa corriente y vas nadando en contra de la corriente del mundo. Él viene a golpearte con sus principios. Él viene a golpearte con sus ideas y sus ideologías. Pero recuerda que tú eres un hijo de Dios. Recuerda que tú eres un representante de Cristo en la tierra. Recuerda que tú estás modelando el carácter de Jesús en la tierra. Y recuerda que tú tienes un galardón celestial, un premio celestial, y tú vas nadando en contra de la corriente. Tú vas nadando en contra de la corriente te quiere llevar y miras que el río se va llevando a un montón de personas y miras que el río aún se va llevando a algunos que se dicen ser cristianos y el río se los lleva. Y si tú es posible, sigue nadando y agarra a alguien y dile: nada, arriba, ve en contra de la corriente, porque allá está mi premio celestial, allá me está esperando mi premio celestial. Yo no voy
voy a caminar como el mundo, yo no voy a hablar como el mundo. El mundo no me va a decir a mí cómo debo de educar a mis hijos, porque yo he sido establecido en principios de reino. Yo voy a reflejar al rey de ese reino, que es Cristo Jesús, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de misericordia. Aunque el mundo, aunque los compañeros de trabajo, aunque los vecinos y aún mis familiares me dijeran que haga lo contrario a lo que el rey me ha establecido en su palabra, yo he determinado hacer su voluntad. Y aunque tu carne ahí está peleando y tú quieres hacer lo malo, y tú quieres mentir, y tú quieres ver pornografía, y tú quisieras robar, y tú quisieras odiar, pero tú dices no puedo, porque tengo una nueva naturaleza de perdón, de amor, de misericordia. No puedo mentir porque el que me rige a mí es la verdad. No puedo engañar porque el que rige mi vida es uno que es íntegro, es el Hijo de Dios. Yo no puedo caminar contrario a él porque su diseño me ha sido revelado. Yo no puedo caminar como un drogadicto, como un cobarde, rendido al alcohol, rendido a una vida de carnalidad. No, porque el poder del Espíritu Santo me ha diseñado para ser más que vencedor. Yo voy a caminar sobre esta tierra con mi cabeza levantada, aleluya, porque tengo una roca inconmovible, que aunque me golpeen los problemas, aunque venga el coronavirus, estoy parado en las promesas del Hijo de Dios, porque tengo una patria celestial que me está esperando. Tengo un diseño celestial. Yo no soy regido por cosas temporales y efímeras. A mí me rige una promesa eterna: conocerlo a Él, tenerlo a Él. Aleluya, dale gloria a Dios con todo tu corazón ahí en tu casa y celebra. Ese es tu Rey, ese es tu Señor, ese es tu todo. Aleluya, tú tienes motivo por qué alabarlo. Tú tienes motivo por qué exaltarlo. Dale la gloria, dale la alabanza, bendice al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Y déjame ir cerrando ya esto. El apóstol Pedro, dice la Biblia, que era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Y la Biblia dice que en cierta ocasión, yo decía que las personas que más se resisten al cambio muchas veces están cerca de nosotros. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser una persona que vive contigo y esa persona te está incitando a ir por el camino contrario. La Biblia dice que en cierta ocasión Jesús está conversando con sus discípulos y Jesús dice: mis hijos, mis discípulos, tengo que ir a Jerusalén y ahí me van a esperar los ancianos, los sacerdotes y los escribas para crucificarme. Voy a ir a sufrir a ese lugar y tengo que morir, pero tengo que resucitar. Y dice la Biblia que de repente Pedro agarra a Jesús y se lo lleva aparte. Escúchame bien, qué atrevido es Pedrito. Agarra a Jesús y le dice a los demás: déjenme, voy a tener una conversación privada con Jesús. Y se lleva a Jesús aparte y le dice: Jesús, ¿cómo es eso que te vas a morir? Parece que Pedro no escuchó bien. Jesús dijo que iba a resucitar también, pero Pedro estaba angustiado por la declaración, por la afirmación que acababa de decir Jesús, que iba a sufrir. Pero escucha, el sufrimiento al cual Jesús estaba hablando era tu redención. El sufrimiento al cual Jesús estaba diciendo era tu salvación, era mi salvación. Y Pedro dice: ¿cómo es que te vas a morir? La Biblia dice que Pedro comenzó a reconvenirle a Jesús: Señor, ¿cómo es que te vas a morir? ¿Cómo es que vas a sufrir? No, ten compasión de ti mismo. Y de repente Jesús lo queda viendo y mira lo que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Número 2. Número 3, son características del que está operando bajo los principios del reino de las tinieblas. Número 1, escucha: apártate de mí, tú no tienes nada que ver en este reino. Número 2, me eres tropiezo. Y número 3, tú solo pones la mirada en las cosas de los hombres, no en la de Dios. Son las características de uno que está gobernado por el mundo. No le interesa hacer la voluntad de Dios. No tiene la mirada puesta en el galardón, sino en las cosas terrenales. Es una persona que todo su mundo tiene que ver con cosas terrenales. Entonces Jesús tiene que confrontar a Pedro. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué Pedro se armó de valor para agarrar a Jesús y quererle cambiar los planes a Jesús? ¿Sabe lo que quería hacer Pedro? Cambiarle los planes a Jesús. Pero yo te dije anteriormente en Hebreos 5:8 que Jesús,
aprendió la obediencia. Jesús no vino a agradar a los hombres, Jesús venía para agradar al Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús tenía que ir a la cruz, porque en esa obediencia te redimía a ti y redimía a toda la humanidad. Así que si Jesús hace lo que Pedro le estaba pidiendo, ninguno de nosotros hoy estuviera aquí predicando en Facebook Live. Todos estuviéramos condenados. Bendito Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la Biblia, ¿sabe por qué Pedro comenzó a plantearle un nuevo plan a Jesús? No vayas a morir, Jesús, tú eres el Mesías. ¿Sabes por qué? Porque eso ocurre en el verso 21 al 23. Esa conversación famosa entre Pedro y Jesús ocurre en el verso 21 y 23. Pero cuando lees Mateo 16, unos versículos anteriores, verso 15 en adelante, es cuando Jesús se le revela a Pedro como el Cristo. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y recuerdas, Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo elogió, le dijo: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre celestial. Pedro acababa de tener una gran revelación de que Jesús, más que el hombre, era el Cristo, el ungido de Dios. Ahora, Pedro, como judío, sabía la magnitud de lo que se le había revelado. Porque el ungido, todas las promesas mesiánicas apuntaban que el ungido iba a tomar el dominio sobre las naciones de la tierra. Eso significaba que el reino de Israel iba a ser restaurado. Eso significaba que todos los imperios que habían subyugado a la nación de Israel iban a inclinarse, y que el Hijo de Dios gobernaría con cetro de hierro. Ahora imagínate a Pedro: yo voy a ser uno de sus súbditos. Yo quizás me voy a sentar ahí cerca del trono de Jesús. Ahora aquellos que se burlaban de mí me van a tener que hacer el saludo. Ahora yo voy a ser una gran personalidad porque soy uno de los súbditos de Jesús. Ahora Pilato me va a tener que hacer el saludo porque a mí se me ha revelado el Cristo, y en cualquier momento Él nos restaura el reino. Cuando Jesús dice que va a morir, eso implicaba moverle los intereses a Pedro. Pedro dijo: si Jesús se muere, en vano dejé a mi esposa, en vano dejé mi empresa de pesca, en vano dejé mis amistades por seguirte a ti, en vano dejé a la suegra, en vano dejé todo por seguir a Jesús. Si tú mueres, ¿qué voy a ganar? Yo te sigo porque estoy buscando un beneficio al seguirte. ¿Cuál era el beneficio que Pedro estaba buscando? Que Jesús inmediatamente tomara la autoridad sobre las naciones, se cumpliera lo que dice Isaías, y él fuera uno de los súbditos de Jesús. Pero mis amados, la primera vez que Cristo viene a la tierra, no viene para establecer literalmente su reino, viene para establecerlo en los corazones que se había perdido en los hombres. Y entonces Jesús le dice: Pedro, tú no estás entendiendo el plan del Padre, tú no lo estás entendiendo. Así que Jesús lo confronta, y Jesús desenmascara el egoísmo, y Jesús desenmascara los pensamientos mundanos de Pedro. El mundo está configurado, el mundo está entrenado por el príncipe de este siglo, y la base del pensamiento mundano es esta: a mí solo me importan mis propios intereses, no los de Dios. Escúchalo. El mundo está configurado para desobedecer a Dios, porque quien manipula este sistema es el príncipe de este siglo. Si no, lee primera de Juan 5:19, dice: y todo el mundo está bajo la influencia del maligno. Primera de Juan 5:19 o verso 20. Pedro, su pensamiento no había transicionado. Aunque había tenido una revelación fresca de Cristo, sigue pensando en su mente como un mundano. El reino de los cielos es todo lo contrario. El reino de los cielos es ir en contra de la corriente, es hacer la voluntad de Dios, aunque muchos no la estén haciendo. Pedro era un buen hombre, pero todavía su manera de pensar no había sido renovada. Él estaba más enfocado en sus propios intereses que en los planes de Dios llevándose a cabo de la tierra. Hay dos tipos de creyentes. Están aquellos que todavía siguen conformados al mundo, y entonces sus propios intereses son sus propias satisfacciones, satisfacer, buscar la felicidad sin la cruz, buscar éxito sin una vida de entrega y muerte al yo.
Su vida es endiosar el ego y no matan su ego, y por eso no hay vida de resurrección constante en sus vidas. No hay novedad de vida, no hay carácter de Cristo, no están siendo conformados a la imagen del Hijo, y mucho menos su mirada está puesta en el premio celestial. Y por eso hoy yo te animo a que tú no te sientas que ya llegaste. Yo te animo a que no sigas atado al pasado. Yo te animo a que prosigas al supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Y yo estoy terminando. Escucha. Pedro más adelante entendió esto, porque el que escribió Primera de Pedro capítulo 4, que es un capítulo que está hablando del sufrimiento, es ese hombre que en esa conversación con Jesús le quería cambiar los planes a Jesús. Ese era un hombre que todavía no había hecho el clic de renovar su mente, no había renovado su odre. ¿Te acuerdas el domingo pasado? Para que nuestro odre se vuelva flexible y nuevo, tiene que sumergir la mente en el agua de la palabra de Dios. De la misma manera que el odre era metido en el agua, de la misma manera tenemos que sumergir nuestra mente y renovarla para ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. Pedro todavía estaba configurado con pensamientos del mundo, y por eso Pedro estaba más enfocado en sus intereses que en los intereses de Cristo, de hacer los planes de Dios en la tierra. Tú y yo podemos parecernos a Pedro. Tú puedes estar caminando con Jesús, pero al mismo tiempo siendo gobernado en tu mente por pensamientos del mundo. Recuerda, ser niño espiritual es ser gobernado por los principios del mundo. Recuerda, ser niño espiritual es estar bajo la esclavitud de la ley. Pero ser uno maduro es uno que está siendo conformado a la imagen del Hijo de Dios. Pedro, en sus días, en la segunda carta de Pedro, cuando él ya se está despidiendo, Jesús le profetizó la manera en que iba a glorificar a Dios con su muerte. Y el día que Pedro fue sacrificado, él dijo: no soy digno de morir como murió mi Señor. Y dice la Biblia, la historia dice que Pedro murió al revés, con la cabeza hacia abajo. Aquel hombre que un tiempo no era maduro, aquel hombre que estaba buscando sus propios intereses, aquel hombre que un día negó a Jesús 3 veces, ahora este hombre está dispuesto a dar su vida como mártir por la causa de Cristo. Este es otro hombre que su mente ha sido transformada. Este es otro hombre que no se sintió satisfecho de haber caminado 3 años con Jesús. Este es un hombre que dice: quiero conocerlo más a Él. Caminó con el Cristo encarnado, pero dijo: quiero conocerlo más a Él. Él dijo: no me quedo en las victorias del pasado, caminé sobre las aguas, mi sombra ha sanado enfermos, pero él dijo: quiero más de ese Cristo. Y al final siguió hasta que alcanzó una madurez extraordinaria y escribió la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. Y tú vas a ver en los últimos capítulos cómo Pedro habla que el sufrimiento en Cristo produce muerte al viejo hombre para parecernos más al Hijo de Dios. Padre, gracias. Gracias por cada hermano que ha escuchado esta palabra. Señor, yo declaro que esta palabra edifica más que emocionar, Señor, y que mi hermano brinque y patalee. Yo oro que el entendimiento de esta palabra penetre a la manera de pensar de cada hijo e hija de Dios. Señor, mira a los hermanos que me han dado la bendición de pastorear. Yo oro que esta palabra, Señor, entre a su corazón. Yo oro, Señor, que ellos van a crecer en madurez espiritual. Yo oro que ellos, Señor, no se van a quedar estancados en el pasado. No van a quedar, Señor, atrapados en el resentimiento de lo que alguien les hizo en el pasado. Señor, no van a seguir atrapados en ataduras del pecado. Yo oro, Señor, que tampoco vivirán de glorias pasadas, de éxitos pasados, Señor, sino que ellos prosiguen a la meta del supremo llamamiento, Señor. No se sienten satisfechos donde están, no se sienten satisfechos espiritualmente donde están, sino que ellos dicen: quiero más de Dios, quiero más conocerlo a Él,
quiero ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Señor, renueva mi mente. Reconozco que sigo pensando muchas veces como un inconverso, sigo pensando egoístamente, reconozco que sigo pensando mundanamente, reconozco que he estado más enfocado en mis propios intereses egoístas más que en hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a aplicar la cruz a mi alma. Señor, ayúdame a aplicar la cruz a mi carnalidad. Señor, ayuda a aplicar la cruz a mis sentidos físicos, Señor, y allí, Padre, ser un hombre muerto para que la vida de resurrección opere en cada área de mi vida y sea una amenaza para el reino de las tinieblas y sea un instrumento de luz y bendición a esta sociedad que tanto necesita encontrarse hombres crucificados pero resucitados en el Espíritu. Señor, bendigo a cada familia, que esta palabra los afirme en Cristo y no caminen como niños, infantes e inmaduros, sino que caminen con madurez espiritual en todo aspecto de la vida, como padres, como esposos, como esposas, Señor, como empresarios, Señor, como en toda escena de la vida, Padre, que caminemos con madurez. Señor, todo aquel que me escucha y no conoce a Cristo y escuchaste esta palabra, repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero cambiar esta vida que llevo de inmadurez, de vicios, esta vida egoísta, Señor. Te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi vida y dame un nuevo corazón que camine con madurez y con una mentalidad y con una visión enfocado en el premio celestial. Ya no quiero vivir para el mundo, quiero vivir para Cristo. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y lléname con tu Santo Espíritu para vivir todos los días para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias por haber sido edificado por la palabra de Dios. Espero que esta palabra te haya edificado mucho. Vuélvela a escuchar. Toma notas. Escribe. Cuando tengas otro tiempo, vuelve a escuchar esta palabra. Escribe lo que estamos impartiendo en cada enseñanza. Va a ser de gran ayuda a tu vida espiritual. Muchas gracias por no haberte movido ahí de tu asiento. Gracias por haber recibido la palabra de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Les amo con todo mi corazón, Iglesia Getsemaní West Bank Church. Gracias. Nos vemos el próximo martes en nuestra jornada de oración por la aplicación Zoom y seguimos adelante creciendo a la imagen y estatura de Cristo Jesús. Bendiciones, les amamos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Bye bye.